Capítulo 2. La tortura y la ética de la fotografía. Pensar con Sontag. Las fotografías afirman la inocencia y vulnerabilidad de unas vidas que se encaminan hacia su propia destrucción. Y esta relación entre fotografía y muerte persigue insistentemente a todas las fotografías de personas. Susan Sontag sobre la fotografía. En Vida Precaria abordé las cuestiones que significa volvernos éticamente receptivos, considerar y atender al sufrimiento de los demás y más generalmente que marcos concretos permiten la representabilidad del humano y que otros no. Y más generalmente qué marcos concretos permiten la representatividad del humano y que otros no. Dicho trabajo de investigación parece importante no solo para conocer cómo podríamos reaccionar eficazmente al sufrimiento desde cierta distancia, sino también para formular una serie de preceptos con el fin de salvaguardar las vidas en su fragilidad y precariedad. En tal contexto, no me estoy preguntando sobre las fuentes puramente subjetivas de este tipo de capacidad de respuesta. Más bien, estoy proponiendo considerar la manera como se nos presenta el sufrimiento y cómo esta presentación afecta nuestra capacidad de respuesta. En particular, me gustaría detenerme en cómo los marcos que asignan reconocibilidad a ciertas figuras del humano están asociados a unas normas más amplias que determinan cuál será y cuál no será una vida digna de duelo. Lo que pretendo decir, que no es nada nuevo, pero que vale la pena repetir, es que saber si y cómo respondemos al sufrimiento de los demás, cómo formulamos críticas morales y cómo articulamos análisis políticos, depende de cierto ámbito de realidad perceptible que ya está establecido. En dicho ámbito, la noción del humano reconocible se forma y se reitera una y otra vez contra lo que no puede ser nombrado o considerado como lo humano, una figura de lo no humano que determina negativamente y perturba potencialmente lo reconociblemente humano. En la época en la que escribí Vida Precaria, las torturas de Abu Ghraib no habían salido aún a la luz. Yo trabajé solo con las fotografías de los cuerpos arrojados y encorvados de la bahía de Guantánamo, sin conocer detalles de tortura ni otras cuestiones representacionales asociadas, como por ejemplo los debates sobre la conveniencia de mostrar o no a los muertos en la guerra de Irak, o el problema del denominado periodismo incorporado. A lo largo del régimen de Bush hemos asistido a un claro esfuerzo por parte del Estado de regular el campo visual. El fenómeno del periodismo incorporado salió a la palestra con la invasión de Irak en marzo de 2003, cuando pareció definirse como un acuerdo por el que los periodistas aceptaran informar solo desde la perspectiva establecida por los militares y las autoridades gubernamentales. Los periodistas incorporados viajaban solo en ciertos medios de transporte, miraban solo ciertas escenas y solo enviaban imágenes y narrativas de cierto tipo de acción. El periodismo incorporado implica que los informadores que trabajan en tales condiciones aceptan no convertir el imperativo de la perspectiva como tal en un tema que hay que comentar y debatir. Por eso, a estos informadores solo se les permite el acceso a la guerra a condición de que su mirada se limite a los parámetros establecidos de la acción designada. El periodismo incorporado se ha dado también de una forma menos explícita. Un ejemplo claro es la aceptación por parte de los medios de comunicación de la recomendación de no mostrar fotografías de los muertos en la guerra, ni de nuestros muertos ni de los suyos, sobre la base de que tal cosa socavaría el esfuerzo bélico y pondría en peligro a la propia nación. Así se denunció sistemáticamente a los periodistas y a los periódicos que mostraban los ataúdes envueltos en una bandera de americanos muertos
en la guerra. Estas imágenes no debían verse por miedo a que suscitaran algún tipo de sentimiento negativo, semejante a la prescripción sobre lo que se podía ver. Semejante preocupación por regular el contenido iba acompañada del control de la perspectiva desde la que podía verse la acción y la destrucción de la guerra. Al regular la perspectiva, además del contenido, las autoridades estatales estaban mostrando un claro interés por regular los modos visuales de la participación en la guerra. Ver se entendía tácitamente como algo asociado a la ocupación de una posición, por no decir también a cierta disposición del sujeto como tal. Un segundo caso en el que existió implícitamente periodismo incorporado fue en las fotografías de Abu Ghraib. El ángulo de la cámara, el enmarque, los que posaban, todo sugería que quienes hacían las fotografías estaban activamente involucrados en la perspectiva de la guerra, elaborando dicha perspectiva, así como pergeñando, comentando y validando un punto de vista. En su libro postrero, Ante el dolor de los demás, Susan Sontag observa que esta práctica del periodismo incorporado empezó hace unos 20 años con la cobertura de la campaña británica en las Malvinas en 1982, cuando solo se permitió a 2 reporteros gráficos entrar en la zona y se negó el permiso a todas las cadenas de televisión. Desde entonces, los periodistas han aceptado cada vez más plegarse a las exigencias del periodismo incorporado, a fin sobre todo de asegurarse el acceso al teatro de operaciones de la guerra. Pero, ¿a qué tipo de acción bélica se tiene así el acceso asegurado? En el caso de las guerras recientes y en curso, la perspectiva visual del Departamento Americano de Defensa permitió a los medios de comunicación activamente estructurados nuestra aprehensión cognitiva de la guerra. Y aunque limitar cómo o qué vemos no es exactamente lo mismo que dictar el guión, sí es una manera de interpretar por adelantado lo que se va a incluir o no en el campo de la percepción. Se pretende que la acción sea establecida por la perspectiva que el Departamento de Defensa orquesta y permite, lo que ilustra el poder del orquestador del Estado en cuanto a ratificar lo que va a llamar realidad, es decir, el alcance de lo que va a ser percibido como existente. La regulación de la perspectiva sugiere, así, que el marco puede dirigir ciertos tipos de interpretación. A mi modo de ver, no tiene sentido aceptar la afirmación de Sontag, repetida varias veces a lo largo de sus escritos, de que la fotografía no puede de por sí ofrecer una interpretación, de que necesitamos pies de fotos y análisis escritos que complementen la imagen discreta y puntual. En su opinión, la imagen solo puede afectarnos, pero no ofrecernos una comprensión de lo que vemos. Sin embargo, aunque Sontag lleva a todas luces razón al sostener que necesitamos pies de fotos y análisis, su afirmación de que la fotografía no es de por sí una interpretación nos conduce a un problema diferente. Ella escribe que mientras que tanto la prosa como la pintura pueden ser interpretativas, la fotografía es meramente selectiva, sugiriendo con ello que nos ofrece una impronta parcial de la realidad, mientras que un cuadro, incluso uno que haya alcanzado el nivel del parecido fotográfico, nunca es más que el comienzo de una interpretación. Una fotografía nunca es menos que una emanación, olas de luz reflejadas por los objetos. Un vestigio material de su tema como ningún cuadro puede serlo. Asimismo, Sontag sostenía que aunque las fotografías tuvieran la capacidad momentánea de emocionarnos, no permitían acumular una interpretación. Si una fotografía resulta eficaz en cuanto a informarnos o activarnos políticamente, en su opinión es solo porque la imagen es recibida en el contexto de una conciencia políticamente relevante. Para ella, las fotografías plasman las verdades en un momento disociado. Aparecen fugazmente ante nuestra vista. En sentido benjaminiano,
suministrando así unas meras improntas de realidad fragmentadas o disociadas, a resultas de lo cual son siempre atómicas, puntuales y discretas. De lo que las fotografías carecen es de coherencia narrativa y solo esta, en su opinión, es lo que colma las necesidades de la comprensión. Curioso e inesperado giro en un planteamiento fundamental kantiano. Sin embargo, si bien la coherencia narrativa podría ser un patrón para algunos tipos de interpretación, sin duda no lo es para todos ellos. En efecto, si la noción de una interpretación visual no quiere volverse oximorónica, parece importante reconocer que al enmarcar la realidad, la fotografía ya ha determinado lo que va a contar dentro del marco, un acto de limitación que es interpretativo. Con toda seguridad, como lo son potencialmente los distintos efectos del ángulo, el enfoque, la luz, etc., en mi opinión, la interpretación no se debe concebir restrictivamente en términos de un acto subjetivo. Antes bien, esta tiene lugar en virtud de los condicionamientos estructuradores de género y forma sobre la comunicabilidad del efecto y así a veces tiene lugar en contra de la propia voluntad, o si se quiere, a pesar de uno mismo. Por consiguiente, no es solo que quien hace la fotografía y o quien la mira interpreten de manera activa y deliberada, sino que la fotografía misma se convierte en una escena estructuradora de interpretación, una escena que puede perturbar tanto al que hace la foto como al que la mira. No sería del todo justo invertir la formulación por completo y decir que la fotografía nos interpreta a nosotros, aunque algunas fotografías, especialmente las de guerra, puedan hacerlo, ya que esta formulación mantiene intacta la metafísica del sujeto y al tiempo que invierte las posturas asignadas y sin embargo las fotografías actúan sobre nosotros. La cuestión concreta que preocupaba a Sontag, no obstante, tanto en Sobre la fotografía como en Ante el dolor de los demás, era saber si las fotografías aún tenían el poder, o si lo habían tenido alguna vez, de comunicar el sufrimiento de los demás, de manera que quienes las miraran pudieran verse inducidos a modificar su valoración política de la guerra. Para que las fotografías comuniquen de esta manera eficaz, debe tener una función transitiva. Deben actuar sobre los que las miran de tal manera que ejerzan un influjo directo en el tipo de juicios que estos formularán después sobre el mundo. Sontag admite que las fotografías son transitivas. No solamente retratan o representan, sino que además transmiten afecto. De hecho, en época de guerra, esta afectividad transitiva puede abrumar y apabullar a quienes las miran. Sin embargo, se muestra menos convencida de que una fotografía puede motivar a quien la mira a cambiar su punto de vista o a emprender un nuevo tipo de acción. A finales de la década de 1970, Sontag afirmó que la imagen fotográfica había perdido capacidad para enfurecer, para incitar. Así, en Sobre la fotografía, sostenía que la representación visual del sufrimiento se había convertido para nosotros en un cliché. Estoy de acuerdo con ella. Y que de tanto ser bombardeados por fotografías sensacionalistas, nuestra capacidad de respuesta ética había quedado disminuida. En su reconsideración de esta tesis, 26 años después, en Ante el dolor de los demás, se muestra más ambivalente sobre el estatus de la fotografía, la cual admite puede y debe representar el sufrimiento humano, estableciendo a través del marco visual una proximidad que nos mantenga alerta ante el costo humano de la guerra, el hambre y la destrucción en lugares que pueden estar alejados de nosotros tanto geográfica como culturalmente. Para que las fotografías puedan suscitar una respuesta moral, deben conservar no solo la capacidad de impactar, sino también la de apelar a nuestro sentido de la obligación moral. Aunque Sontag nunca pensó que el impacto fuera algo particularmente instructivo, lamenta el hecho de que la fotografía haya perdido dicha capacidad. En su opinión, el impacto como tal se ha convertido en una especie de cliché,
y la fotografía contemporánea tendía a estetizar el sufrimiento con objeto de satisfacer una demanda consumista, función esta que la tornaba enemiga por igual de una capacidad de respuesta ética y de una interpretación política. En este libro Sontag aún le encuentra a la fotografía el defecto de no ser escritura y de, al carecer de continuidad narrativa, estar fatalmente asociada a lo momentáneo. Las fotografías, observa, no pueden producir en nosotros un patos ético, y si lo consiguen es solo momentáneamente. Vemos algo atroz, pero pasamos rápidamente a otra cosa. En cambio, el patos transmitido por las formas narrativas no se desgasta. Las narrativas pueden hacernos entender las fotografías, hacen otra cosa distinta, nos persiguen insistentemente. ¿Lleva razón en lo que dice? ¿Está en lo cierto al sugerir que las narrativas no nos persiguen insistentemente y que las fotografías no consiguen hacernos comprender? En la medida en que las fotografías transmiten afecto, parecen invocar un tipo de capacidad de respuesta que amenaza al único modelo de comprensión en el que Sontag confía. En efecto, a pesar de la terrible fuerza de la fotografía, del napalm ardiendo en la piel de unos niños que huyen despavoridos durante la guerra de Vietnam, una imagen cuya fuerza Sontag reconoce, sostiene que una narrativa parece más susceptible de ser eficaz que una imagen, en cuanto a ayudarnos a movilizarnos efectivamente contra una guerra. No deja de ser interesante que aunque las narrativas puedan movilizarnos, las fotografías sean necesarias como pruebas testimoniales contra los crímenes de guerra. De hecho, Sontag sostiene que la noción contemporánea de atrocidad exige pruebas fotográficas. Si no hay pruebas fotográficas, no hay atrocidad. Esto es importante. Pero si tal es el caso, entonces la fotografía está incorporada a la noción de atrocidad. Y la prueba fotográfica establece la verdad de la afirmación de atrocidad en el sentido de que la prueba fotográfica se ha vuelto prácticamente obligatoria para demostrar el hecho de la atrocidad. Lo que significa a su vez que, en este caso, la fotografía está incorporada a la argumentación a favor de la verdad, o que no puede haber verdad sin fotografía. Sontag respondería sin duda diciendo que juzgar acerca de si se ha producido o no una atrocidad es una especie de interpretación verbal o narrativa que busca recurso en la fotografía para prestar base a su afirmación. Pero esto es una respuesta problemática al menos por dos motivos. En primer lugar, la fotografía construye la prueba y de este modo la afirmación. En segundo lugar, la postura de Sontag no entiende bien la manera como elaboran sus argumentos esos medios de comunicación no verbales o no lingüísticos. Hasta la más transparente de las imágenes documentales tiene un enmarque, y ello con un fin, y lleva este fin dentro de un enmarque, y lo lleva a cabo a través de dicho enmarque. Si suponemos que este fin es interpretativo, entonces parecería que la fotografía aún interpreta la realidad que registra, y esta función dual se mantiene incluso cuando es ofrecida como prueba de otra interpretación presentada en forma escrita o verbal. Después de todo, más que referirse meramente a actos de atrocidad, la fotografía construye y confirma estos actos para quienes están dispuestos a nombrarlos como tales. Para Sontag existe una especie de persistente excisión entre estar afectados y ser capaces de pensar y comprender. Una excisión representada en los afectos diferentes de la fotografía y la prosa. Así escribe que el sentimiento es más susceptible de cristalizarse alrededor de una fotografía que de un eslogan verbal. Y a buen seguro el sentimiento puede cristalizarse sin afectar nuestra capacidad de comprender los acontecimientos o de emprender un tipo de acción como respuesta a estos. Pero en opinión de Sontag, cuando el sentimiento se cristaliza, vaticina el pensamiento.
Pero en opinión de Sontag, cuando el sentimiento se cristaliza, vaticina el pensamiento. Más aún, el sentimiento se cristaliza no alrededor del acontecimiento fotografiado, sino de la imagen fotográfica. De hecho, su preocupación es que la fotografía sustituya al acontecimiento hasta el punto de estructurar la memoria más eficazmente que la comprensión o la narrativa. El problema no es tanto la pérdida de realidad que esto entraña. La fotografía aún registra lo real, si bien de manera oblicua, como el triunfo de un sentimiento fijo sobre aptitudes más claramente cognitivas. Sin embargo, para los fines de nuestra argumentación, basta con considerar que la imagen visual producida según prescripción por el periodismo incorporado, el que se atiene a las exigencias del Estado y del Departamento de Defensa, construye una interpretación. Podemos incluso decir que lo que Sontag denomina la conciencia política se mueve al fotógrafo a ceder respecto a una fotografía complaciente. Esta en cierta medida estructurada por la fotografía incluso incorporada al marco. No tenemos necesidad de que se nos ofrezca un pie de foto o una narrativa cualquiera para entender que un trasfondo político está siendo explícitamente formulado y renovado mediante y por el marco. Que el marco funciona no solo como frontera de la imagen, sino también como estructura, como estructurador de la imagen. Si la imagen estructura a su vez la manera como registramos la realidad, entonces está estrechamente relacionada con el escenario interpretativo en lo que operamos. La cuestión para la fotografía bélica no es solo así lo que muestra, sino también cómo muestra lo que muestra. El cómo no solo organiza la imagen, sino que además trabaja para organizar nuestra percepción y nuestro pensamiento igualmente. Si el poder estatal intenta regular una perspectiva que los reporteros gráficos y de televisión van luego a confirmar, entonces la acción de la perspectiva en y como marco forma parte de la interpretación de la guerra, prescrita por el Estado. La fotografía no es meramente una imagen visual en espera de interpretación. Ella misma está interpretando de manera activa, a veces incluso de manera coercitiva. Quite ahí, gata. Como interpretación visual, la fotografía solo puede conducirse dentro de cierto tipo de líneas y de cierto tipo de marcos, a no ser, por supuesto, que el encuadre prescrito se vuelva parte del relato o que exista alguna manera de fotografiar el marco como tal. En ese punto, la fotografía que cede su marco a la interpretación abre con ello el escrutinio crítico las restricciones en cuanto a interpretar la realidad. Expone y tematiza el mecanismo de restricción y constituye un acto de deber desobediente. No se trata de invocar la hiperreflexividad, sino de considerar qué formas de poder social y estatal se hallan incorporadas al marco, incluidos los regímenes reguladores estatales y militares. Raras veces esta operación de enmarque perceptivo y dramatúrgico se convierte en parte de lo que se ve y mucho menos de lo que se cuenta. Pero cuando sucede así nos vemos inclinados a interpretar la interpretación que nos ha sido impuesta, desarrollando nuestro análisis hasta convertirlo en una crítica social del poder regulador y censor. Si Sontag llevara razón al decir que la fotografía ya no tiene el poder de excitar y enfurecernos de manera que podamos cambiar nuestras opiniones y conductas políticas, entonces la relación de Donald Rumsfeld a las fotografías que muestran la práctica de la tortura en la cárcel de Abu Ghraib no habría tenido sentido. Cuando, por ejemplo, Rumsfeld sostuvo que publicar aquellas fotografías de tortura, humillación y violación les permitiría a ellos definirse como americanos, estaba atribuyendo a la fotografía un enorme poder para construir la identidad nacional como tal. Las fotografías no solo mostrarían algo atroz, sino que convertirían nuestra capacidad de cometer atrocidades en un concepto definidor de la identidad estadounidense. La reciente fotografía bélica
se aleja de manera significativa de las convenciones del fotoperiodismo bélico vigentes hace 30 o 40 años, cuando el fotógrafo o el cámara intentaban introducirse en la acción mediante ángulos y modos de acceso que trataban de poner al descubierto la guerra como ningún gobierno la había planeado. Actualmente el Estado trabaja en el ámbito de la percepción y, más en general, de la representabilidad, con objeto de controlar el afecto en anticipación de la manera como éste no solo es estructurado por la interpretación, sino también como estructura a su vez la interpretación. Lo que está en juego es la regulación de las imágenes que pudieran galvanizar a la oposición política a una guerra. Aquí me estoy refiriendo más a la representabilidad que a la representación, pues este campo está estructurado por el permiso estatal, o más bien el Estado busca establecer su control sobre él, aunque siempre obtenga un éxito solo parcial. En consecuencia, no podemos comprender el ámbito de la representabilidad examinando simplemente su contenido explícito, puesto que está constituido fundamentalmente por lo que se deja fuera, por lo que se mantiene fuera del marco dentro del cual aparecen las representaciones. Podemos entonces considerar el marco como algo activo, algo que a la vez descarta y representa, o que hace ambas cosas a la vez, en silencio, sin ningún signo visible de operar. Lo que transparece en tales condiciones es alguien que, al mirar, asume encontrarse en una inmediata e incontestable relación visual con la realidad. El funcionamiento del marco, donde el poder estatal ejerce su dramaturgia coercitiva, normalmente no es representable, y cuando lo es, corre el riesgo de volverse insurreccional, y por ende sometido al castigo y al control estatal. Antes de los acontecimientos y las acciones representados dentro del marco existe una activa, aunque no marcada, delimitación del campo como tal, y por lo tanto de una serie de contenidos y perspectivas que nunca se muestran, que no está permitido mostrar. Estos constituyen el trasfondo no tematizado de lo que está representado y por consiguiente constituyen uno de los rasgos organizadores ausentes. Solo puede abordarse tematizando la función delimitadora, dejando al descubierto con ello la dramaturgia coercitiva del Estado en colaboración con quienes suministran las noticias visuales de la guerra, ateniéndose a las perspectivas permisibles. Este delimitar forma parte de una operación de poder que no aparece como una figura de opresión. Imaginar al Estado como un dramaturgo, es decir, que representa su poder mediante una figura antropomórfica, sería una equivocación, pues es esencial a su continuado funcionamiento que no se ha visto, o que no se organice o figure como la acción de un sujeto. Es más bien una operación de poder no figurable y en cierta medida no intencional, lo que opera para delimitar el ámbito de la representabilidad. Sin embargo, dicha forma de poder es no figurable, ya que la existencia de un sujeto intencional no significa que no pueda estar marcado o mostrado. Por el contrario, lo que se muestra cuando entra en el campo de visión es el aparato escenificador, los mapas que excluyen ciertas regiones, las directrices del ejército, el posicionamiento de las cámaras, los castigos que aguardan si se infringen los protocolos de reportaje. Pero cuando vemos el encuadre del marco, ¿qué es lo que está pasando? Yo sugeriría que el problema aquí no es solo algo interno a la vida de los medios de comunicación, sino que implica los efectos estructurales que tienen ciertas normas más amplias, a menudo un corte racializador y civilizatorio, en lo que provisionalmente se llama realidad. Antes de la publicación de las fotos de Abu Ghraib, yo había intentado relacionar tres términos distintos en mi esfuerzo por comprender la dimensión visual de la guerra en relación con la pregunta ¿qué vidas son dignas de duelo y qué vidas son dignas de duelo y qué otras no lo son? En el primer caso hay normas explícitas o tácitas que dictaminan qué vidas humanas cuentan como humanas y como vivientes y qué otras no.
Estas normas están determinadas en cierto grado por la pregunta de cuándo y dónde la pérdida de una vida merece llorarse y correlativamente cuándo y dónde la pérdida de una vida no merece ser llorada y es irrepresentable. Esta formulación, algo expeditiva, no pretende excluir esas vidas que son a la vez lloradas y no lloradas, que están enmarcadas como perdidas pero que no son plenamente reconocibles como una pérdida, como por ejemplo las vidas de quienes viven con la guerra como trasfondo intangible pero persistente de la vida cotidiana. Estas normas sociales y políticas de carácter amplio operan de muchas maneras, una de las cuales es la inclusión de marcos que rigen lo perceptible, que ejercen una función delimitadora, que enfocan una imagen a condición de que quede excluida cierta porción del campo visual. La imagen así representada significa su admisibilidad en el ámbito de la representabilidad, lo que a su vez significa la función delimitadora del marco, al tiempo que, o precisamente porque, no lo representa. En otras palabras, la imagen que se supone que es portadora de la realidad aparta de hecho la realidad de la percepción. En el debate público sobre la bahía de Guantánamo, con el acoso policial a los árabes en Estados Unidos, tanto a los araboamericanos como a los que tienen visados o tarjetas verdes, y la suspensión de las libertades civiles, ciertas normas han estado operativas en cuanto a establecer quién es humano, y por lo tanto sujeto de derechos humanos y quién no. En este discurso sobre la humanización está implícita la cuestión de llorar o no la pérdida de una vida. ¿Qué vida si se pierde sería objeto de duelo público y qué vida no dejaría huella alguna de dolor en el espacio público o solo una huella parcial, mutilada y enigmática? Si, como es sostenido, las normas se aplican mediante marcos visuales y narrativos y el enmarque presupone unas decisiones o prácticas que dejan sustanciales pérdidas fuera del marco, entonces tenemos que considerar que la plena inclusión y la plena exclusión no son las únicas opciones. De hecho, existen muertes que están parcialmente eclipsadas y parcialmente marcadas. Inestabilidad, esta que puede activar perfectamente el marco, tornándolo de por sí inestable. Así no se trataría tanto de dilucidar qué está dentro o fuera del marco, como que oscila entre estas dos localizaciones y que, en caso de ser descartado, se torna encriptado en el propio marco. Las normas y los marcos constituyen las dos primeras bisagras de mi análisis. La tercera sería el sufrimiento propiamente dicho. Nos equivocaríamos si consideramos el sufrimiento algo exclusivo paradigmáticamente humano. Los humanos sufren precisamente como animales humanos y en el contexto de la guerra se debería sacar a relucir la destrucción de animales, de hábitats y de otras condiciones de la vida sintiente, citando por ejemplo los efectos tóxicos de las municiones de la guerra sobre los entornos y ecosistemas naturales y la condición de muchos seres que pueden sobrevivir pero que se hayan saturados de veneno. No obstante, no se trataría de catalogar las formas de vida dañadas por la guerra, sino de reconcebir la propia vida como una serie de interdependencias, en su mayor parte no deseadas, incluso de relaciones sistémicas, lo que implica que la ontología, o sea, la búsqueda del ser del humano, no es separable de la ontología de lo animal. No se trata solo de dos categorías que se solapan, sino de una co-construcción que implica la necesidad de una reconceptualización de la ontología de la vida como tal. ¿Cómo objetar el sufrimiento humano sin perpetuar una forma de antropocentrismo que ha sido general y fácilmente utilizada para fines destructivos? Tengo que dejar claro en qué considero que consiste lo humano. Propongo que consideremos cómo funciona lo humano como norma diferencial. Pensemos en lo humano como un valor y una morfología que pueden ser asignados y retirados, agrandados, personificados, degradados y negados, elevados y afirmados. La norma
sigue produciendo la casi imposible paradoja de un humano que no es humano, o de un humano que borra al humano tal y como se conoce por lo demás. Siempre que está lo humano, está lo inhumano. Cuando ahora proclamamos como humanos a cierto grupo de seres que anteriormente no habían sido considerados humanos, estamos admitiendo que la afirmación de humanidad es una prerrogativa cambiante. Algunos humanos dan por supuesta su humanidad, mientras que otros luchan por poder acceder a ella. El término humano se da constantemente por duplicado, lo que pone al descubierto la idealidad y el carácter coercitivo. La humanidad y el carácter coercitivo de la norma. Unos humanos se cualifican como humanos y otros no se cualifican como tales. Cuando empleo el término en la segunda de estas oraciones, no hago más que afirmar una vida discursiva para un humano que no encarna la norma que determina qué y quién contará como vida humana. Cuando Donna Haraway pregunta si alguna vez nos volveremos humanos, está planteando a la vez un nosotros, fuera de la norma del humano, y si lo humano será alguna vez algo que podamos lograr plenamente. Yo sugeriría que esta norma no es algo que debemos tratar de encarnar, sino un diferencial de poder que debemos aprender a leer, a evaluar cultural y políticamente y a impugnar en sus operaciones diferenciales. Y sin embargo, también necesitamos el término con objeto de afirmarlo, precisamente donde no puede ser afirmado, y hacer esto en nombre de impugnar el diferencial del poder mediante el cual opera, como una manera de contrarrestar las fuerzas de la neutralización o la obliteración que nos impide conocer y reaccionar al sufrimiento causado a veces en nuestro nombre. Si tal y como sostiene el filósofo Emmanuel Levinas, es la cara del otro lo que exige de nosotros una respuesta ética, entonces aparecería que las normas que asignan quién es y quién no es humano, me tocó acomodarme, lleguen de forma visual. Estas normas funcionan para mostrar una cara y para borrar dicha cara. Según esto, nuestra capacidad para reaccionar con indignación, impugnación y crítica dependerá en parte de cómo se comunique la norma diferencial de lo humano mediante marcos visuales y discursivos. Habrá maneras de enmarcar que pongan a la vista lo humano en su fragilidad y precariedad, que nos permitan defender el valor y la dignidad de la vida humana. Reaccionar con indignación cuando unas vidas estén siendo degradadas o evisceradas sin consideración alguna a su valor como vidas. Y luego habrá otros marcos que forcluyan una capacidad de respuesta, en cuyo caso esta actividad de forclusión es realizada por el propio marco de manera efectiva y repetida. Su propia acción negativa, por así decirlo, respecto a lo que no será representado de manera explícita, pues la existencia de marcos alternativos que permitieran otro tipo de contenido tal vez comunicaría un sufrimiento conducente a una alteración de nuestra valoración política de las guerras en curso. Para que las fotografías comuniquen de esta manera, deben de tener una función transitiva, merced a la cual nos volvamos capaces de una respuesta ética. ¿De qué manera las normas que rigen qué vidas serán consideradas humanas entran en los marcos mediante los cuales se desarrolla el discurso y la representación visual, y cómo éstas delimitan u orquestan a su vez nuestra capacidad de respuesta ética al sufrimiento? No estoy sugiriendo que estas normas determinen nuestras respuestas, de manera que éstas se reduzcan a efectos conductistas de una cultura visual monstruosamente poderosa. Solo estoy sugiriendo que la manera como estas normas entran en los marcos y en los circuitos de comunicabilidad más amplios son vigorosamente contestables precisamente por estar en juego la regulación efectiva del afecto, la indignación y la respuesta ética. Permítaseme sugerir las fotografías de Abu Ghraib.
ni embotan nuestros sentidos ni determinan una respuesta concreta, lo cual tiene que ver con el hecho de que no ocupan un tiempo único ni un espacio concreto. Son mostradas una y otra vez traspuestas de contexto en contexto, y esta historia de su sucesivo enmarque condiciona, sin determinarlo, los tipos de interpretación pública de la tortura que tenemos. En concreto, las normas que rigen lo humano son transmitidas y abrogadas mediante la comunicación de estas fotos. Las normas no son tematizadas como tales, sino que negocian en el encuentro entre el observador del primer mundo que, al mirar las fotos, busca comprender qué ocurrió allí, y esta huella visual del humano en una condición de tortura. Esta huella no nos dice qué es humano, pero nos suministra la prueba de que ha tenido lugar una ruptura de la norma que rige el tema de los derechos y de que algo llamado humanidad está aquí en juego. La fotografía no puede restituirle la integridad al cuerpo que registra. Con toda seguridad, la huella visual no es lo mismo que la plena restitución de la humanidad a la víctima. Por deseable que esto sea, obviamente la fotografía mostrada y puesta en circulación se convierte en la condición pública que nos hace sentir indignación y construir visiones políticas para incorporar y articular esa indignación. Las últimas publicaciones de Susan Sontag me han parecido una buena compañía a la hora de considerar lo que son las fotos de la tortura y qué hacen. Me refiero sobre todo a su ante el dolor de los demás y ante la tortura de los demás. Artículo difundido por internet y publicado por el New York Times después de darse a conocer las fotos de Abu Ghraib. Estas fotos mostraban brutalidad, humillación, violación y asesinato, y en este sentido eran una muestra claramente representacional de crímenes de guerra. Han funcionado de muchas maneras, inclusive como pruebas testimoniales contra quienes aparecen en ellas practicando actos de tortura y humillación. También se han vuelto icónicas por la manera como el gobierno estadounidense, en alianza con Gran Bretaña, despreció la Convención de Ginebra, en particular los protocolos que rigen el trato justo a los prisioneros de guerra. Enseguida, en los meses de abril y mayo de 2004, resultó evidente que había un patrón común subyacente a todas las fotografías y que, tal y como había sostenido la Cruz Roja durante muchos meses antes de que estallara el escándalo, había malos tratos sistemáticos a los prisioneros en Irak, paralelos a sistemáticos malos tratos a los de Guantánamo. Posteriormente se descubrió que los protocolos ideados para Guantánamo habían sido dictados por el personal en Abu Ghraib y que ambas series de protocolos eran indiferentes a los acuerdos de Ginebra. La cuestión de si los altos cargos del gobierno llamaban a lo que se describe en las fotos malos tratos o tortura sugiere que ya está funcionando la relación con la normativa internacional. Los malos tratos se pueden abordar con procedimientos disciplinarios dentro de lo militar, mientras que la tortura es un crimen de guerra y como tal competencia de los tribunales internacionales. No dijeron que las fotografías no fueran reales, que no mostraban algo que ocurrió realmente, pero establecer la referencialidad de las fotografías no era suficiente. Estas no solo son mostradas, sino también nombradas. La manera de mostrarlas, de enmarcarlas y las palabras empleadas para describir lo que es mostrado actúan a su vez para producir un matiz, una matriz interpretativa de lo que se ve. Pero antes de considerar brevemente las condiciones en las que fueron publicadas y a la forma en las que fueron hechas públicas, consideremos la manera como funciona el marco para establecer una relación entre el fotógrafo, la cámara y la escena. Las fotos describen o representan una escena, la imagen visual conservada dentro del marco fotográfico, pero el marco pertenece también a una cámara que está situada espacialmente en el campo de visión, por lo que no aparece dentro de la imagen, aunque siga funcionando como precondición tecnológica de toda imagen, y está indicando indirectamente por la cámara, aunque la cámara está fuera del marco. Se halla claramente en la escena como su exterior constitutivo.
Cuando fotografiar estos actos de tortura se convierte en un tema de debate público, la escena de la fotografía se amplía. La escena se vuelve no solo la localización espacial y el escenario social en la cárcel como tal, sino la esfera social entera en la que la foto es mostrada, vista, censurada, publicitada, comentada y debatida. Así podríamos decir que la escena de la fotografía ha cambiado con el tiempo. Destaquemos un par de cosas más sobre una escena más amplia. Una escena en la que la prueba visual y la interpretación discursiva se enfrentan y eliminan entre sí. Hubo noticia porque hubo fotos. Estas, reivindicando un estatus representacional, viajaron más allá del lugar original de donde fueron tomadas. El lugar mostrado en ellas, por una parte, son referenciales, por la otra cambian su significado según el contexto en el que son mostradas y según el fin invocado. Las fotos fueron publicadas en internet y en los periódicos, pero en ambos medios se efectuaron varias selecciones. Unas fotos se enseñaron y otras no. Unas eran grandes y otras pequeñas. Durante mucho tiempo Newsweek, propietaria de numerosas fotos, se negó a publicarlas alegando que ello no sería útil. ¿Útil para qué fin? Claramente quería decir útil para el esfuerzo bélico, pero no útil para unos individuos que necesitaban tener libre acceso a la información sobre la guerra en curso con objeto de establecer líneas de responsabilidad y formarse puntos de vista políticos sobre ella. Al restringir los gobiernos y los medios de comunicación, lo que podemos ver, no están restringiendo también los tipos de pruebas que pueden tener a su disposición el público para poder emitir juicios sobre la conveniencia y el curso de la guerra. Sí, como sostiene Sontag, la noción contemporánea de atrocidad exige pruebas fotográficas, entonces la única manera de establecer que la tortura ha tenido lugar es presentando dichas pruebas, en cuyo caso las pruebas constituyen el fenómeno. Y sin embargo, en el marco de los procedimientos jurídicos potenciales o reales, la fotografía ya está enmarcada dentro del discurso de la ley y de la verdad. En Estados Unidos, el gran interés despertado por las fotos no tuvo al parecer un efecto parecido en el plano de la relación política. La fotografía de Lynndie England, esgrimiendo el látigo junto a la cabeza de un hombre, ocupó la primera plana del New York Times. Sin embargo, otros periódicos la relegaron a las páginas interiores, según buscaran una presentación más o menos incendiaria. En el plano del mundo militar, las fotos están consideradas pruebas dentro de un marco contencioso, potencial o real, y ya están enmarcadas dentro del discurso del derecho y de la verdad. La fotografía presupone la existencia de un fotógrafo, una persona que nunca aparece en el encuadre. La cuestión de la culpa se ha limitado a la cuestión jurídica de quien cometió los actos o de quien es responsable en última instancia de actos, en última instancia de quienes lo cometieron, y los procesos se han limitado a los casos que se ha dado más publicidad. Se necesitó bastante tiempo para que se formulara la pregunta sobre quién había hecho realmente las fotos y qué podría inferirse de su ocluida relación espacial con las imágenes como tales. Se hicieron para poner al descubierto los malos tratos o para recrearse en el espíritu del triunfalismo estadounidense. Era hacer las fotos una manera de participar en el acontecimiento y en tal caso, ¿de qué manera? Parecía que las fotos fueron hechas como piezas de archivo, produciendo en formulación de The Guardian una pornografía del acontecimiento. Pero en cierto punto alguien o tal vez varias personas conscientes ahora de una potencial investigación se dieron cuenta de que había algo turbio en lo que se mostraba allí. Puede ser que los fotógrafos fueran ambivalentes en el momento de hacer las fotos o que se volvieran ambivalentes de manera retrospectiva. Quizás se regodearan con aquella escena sádica de tal manera que se estaba invitando a buscar una explicación psicológica. Aunque personalmente yo no disputaría la importancia de la psicología en cuanto a comprender dicha conducta, no creo que sea útil reducir la tortura exclusivamente a unos actos patológicos, individuales,
Como en estas fotografías estamos claramente enfrentados a una escena de grupo, necesitamos algo más, como por ejemplo una psicología de la conducta grupal, o mejor aún, una explicación de cómo las normas de la guerra neutralizaron, en este caso, unas relaciones moralmente importantes con la violencia y el daño, y cómo estamos también en una situación política concreta. Cualquier esfuerzo por reducir los actos a meras psicologías individuales nos devolvería a viejos problemas sobre la noción, a viejos problemas sobre la noción del individuo o de la persona concebidos como matriz causal para la comprensión de los acontecimientos. El estudio de la dinámica estructural y espacial de la fotografía ofrece un punto de partida alternativo para comprender cómo las normas de la guerra están operando en estos acontecimientos e incluso cómo los individuos son adoptados por estas normas y a su vez las adoptan. El fotógrafo está grabando una imagen visual de la escena, abordándola con un enmarque ante el cual los implicados en la tortura y en su triunfal prosecución también se colocan y posan. La relación entre el fotógrafo y los fotografiados tiene lugar en virtud del marco. El marco permite orquesta y media dicha relación, y aunque los fotógrafos de Abu Ghraib no tenían autorización del Departamento de Defensa para hacer las fotos que hicieron, tal vez su perspectiva pueda también considerarse con razón una forma de periodismo incorporado. Después de todo, su perspectiva del denominado enemigo no era idiosincrásica, sino compartida, y en tal medida, al parecer, que casi no cabía pensar que pudiera haber algo malo en aquello. Podemos decir que estos fotógrafos no solo reiteran y confirman cierta práctica consciente en destruir la práctica y las normas culturales islámicas, sino que también se conforman y articulan las normas sociales de la guerra ampliamente compartidas. Así pues, ¿cuáles son las normas según las cuales los soldados y el personal de seguridad, activamente reclutado de compañías privadas contratadas para supervisar las cárceles en Estados Unidos, actuaron como actuaron? ¿Y cuáles son las normas que rigen el activo enmarque de la cámara? Normas que forman la base del texto cultural y político que aquí se pone en cuestión. Si la fotografía no solo retrata, sino que también construye sobre y aumenta el acontecimiento, si puede decirse que la fotografía reitera y continúa el acontecimiento, entonces no difiere el acontecimiento estrictamente hablando, sino que se torna crucial para su producción, su legibilidad, su ilegibilidad y su estatus mismo como realidad. Tal vez la cámara esté prometiendo una crueldad festiva. Anda, la cámara está aquí, empecemos la tortura para que la fotografía pueda captar y conmemorar nuestro acto. En tal caso, la fotografía ya está actuando al instigar, enmarcar y orquestar el acto, a la vez que capta el momento de su consumación. La tarea, en cierto modo, es comprender el funcionamiento de una norma que circunscribe una realidad que funciona mediante la acción del marco como tal. Aún tenemos que comprender este marco, estos marcos, así como de dónde vienen y qué tipo de acción realizan. Dado que hay más de un solo fotógrafo y que no podemos discernir claramente su motivación a partir de las fotos que están disponibles, nos queda leer la escena de otra manera. Podemos decir con cierta confianza que el fotógrafo está captando o grabando el acontecimiento, pero esto solo suscita la cuestión del público implicado. Puede ser que esté grabando el acontecimiento con el fin de reproducir las imágenes para quienes están perpetrando la tortura, para que estos puedan disfrutar del reflejo de sus acciones en la cámara digital y difundir rápidamente su particular logro. Las fotos pueden también ser entendidas como pruebas, como la prueba de que se está administrando el justo castigo. Como acción, hacer una foto no es ni siempre anterior al acontecimiento ni siempre posterior. La fotografía es una especie de promesa de que el acontecimiento va a continuar, por no decir que es esa misma continuación, que produce un equívoco
al nivel de la temporalidad del acontecimiento. ¿Ocurrieron entonces estas acciones? ¿Siguen ocurriendo? ¿Sigue la fotografía al acontecimiento para internarse en el futuro? Parecería que fotografiar la escena es una manera de contribuir a ella, de dotarla de un reflejo visual y de documentación, de darle un cierto sentido, el estatus de historia. ¿Contribuye la fotografía o el fotógrafo a la escena? ¿Actúa sobre la escena? ¿Interviene en la escena? La fotografía guarda relación con la intervención, pero fotografiar no es lo mismo que intervenir. Hay fotos de cuerpos atados unos a otros, de individuos muertos o de felaciones forzadas, de degradación deshumanizadora, que fueron tomadas sin obstrucción alguna. El campo de visión está limpio, no se ve a nadie abalanzándose sobre la cámara para interceptar la visión. Nadie está estorbando al fotógrafo ni lo mete en la cárcel por participar en un delito. Esto es tortura a la vista de todos, delante de la cámara, incluso para la cámara. Es acción centrada, con unos torturadores que se vuelven regularmente hacia la cámara para asegurarse de que sus rostros van a aparecer, mientras que los torturados tienen la cara generalmente tapada, pero la cámara está sin amordazar, suelta, ocupando y refiriendo así la zona de seguridad que rodea y apoya a los perseguidores en la escena. No sabemos cuánta tortura fue conscientemente realizada para la cámara, como una manera de mostrar lo que puede hacer Estados Unidos como señal de su triunfalismo militar, demostrando la capacidad de este país para consumar una completa degradación del enemigo putativo, en un esfuerzo por ganar el choque de civilizaciones y someter a los ostensibles bárbaros a nuestra misión civilizadora, la cual, como podemos ver, se ha despojado tan bellamente su propio barbarismo, pero en la medida en que la fotografía comunica potencialmente la escena a los periódicos y demás fuentes informativas, la tortura es, en cierto sentido, para la cámara, está desde el principio destinada a ser comunicada. Su propia perspectiva está a la vista de todos, y él o la cameraman está referenciado por las sonrisas que los torturadores le ofrecen, como diciendo gracias por hacerme una foto, gracias por inmortalizar mi triunfo. Y luego está la cuestión de si la fotografía fueron mostradas a quienes podrían seguir siendo torturados, a modo de advertencia y amenaza. Está claro que fueron utilizadas para chantajear a los retratados con la amenaza de que sus familias verían su humillación y su vergüenza, especialmente la vergüenza sexual. La fotografía retrata, tiene una función representacional y referencial, pero aquí se plantean al menos dos preguntas. La primera tiene que ver con qué es lo que hace la función referencial, además de referir simplemente, qué otras funciones tiene, qué otros efectos produce. La segunda, que trataré más adelante, tiene que ver con el alcance de lo que es representado. Si la foto representa la realidad, ¿qué realidad es la que se representa y cómo circunscribe el marco lo que se llamará realidad en este caso? Si hemos de identificar los crímenes de guerra en el marco de la manera de hacer la guerra, entonces el negocio de la guerra es ostensiblemente distinto al crimen de guerra. No podemos, dentro de dicho marco, hablar de crimen de guerra. Pero, ¿y si los crímenes de guerra significan una puesta en ejecución de las normas mismas que sirven para legitimar la guerra? Las fotografías de Abu Ghraib son, sin duda, referenciales, pero podemos decir de qué manera no solo registran las normas de la guerra, sino también consiguen constituir el emblema visual de la guerra de Irak. Cuando el negocio de la guerra está sometido a la omnipresencia de cámaras dispersas, el tiempo y el espacio pueden ser referidos y grabados fortuitamente, y las perspectivas futuras y externas acaban adhiriéndose a la escena. Pero la eficacia de la cámara funciona a lo largo de una trayectoria temporal distinta a la cronología que marca. El archivo visual circula, la función, fecha,
de la cámara puede especificar exactamente cuándo se produjo el acontecimiento, pero la circulabilidad indefinida de la imagen permite al acontecimiento seguir sucediendo, por no decir incluso que gracias a estas imágenes el acontecimiento no ha cesado nunca de ocurrir. Resulta difícil entender la proliferación de las imágenes, pero esta parecería coincidir con una proliferación de actos con un frenesí fotográfico. No solo hay cierto placer implicado en las escenas de tortura, algo que debemos considerar detenidamente, sino también un placer o quizás una compulsión en el acto de hacer las fotos. ¿Por qué, si no hay tantas? Joanna Burke, historiadora de la Universidad de Birkbeck, que publicó un libro sobre la historia de la violación, escribió el 7 de mayo de 2003 un artículo en The Guardian titulado Torture is Pornography, donde utilizaba la palabra pornografía como categoría explicativa para dar cuenta del papel de la cámara como actriz en la escena. De manera harto perspicaz, escribe que se nota cierta exultación en el fotógrafo, aunque como no hay imágenes de este, Burke saca sus conclusiones de una detenida consideración de las fotografías, su número y las circunstancias en las que fueron hechas. La gente que hace fotografías exulta ante los genitales de sus víctimas. No hay confusión moral aquí. Los fotógrafos no parecen conscientes de estar grabando un crimen de guerra. No hay sugerencias de que estén documentando algo de dudosa moralidad. Para la persona que está detrás de la cámara, la estética de la pornografía la protege de cualquier culpa. En fin, puede que yo sea un poco rara, pero desde mi punto de vista, a pesar de lo que argumenta Burke, el problema de las fotos no es que una persona esté exultante ante los genitales de otra persona. Supongamos que todos hacemos eso a veces y que no hay nada particularmente objetable en tal exultación, y puede incluso que sea precisamente eso lo que hay que hacer para pasarlo bien. Lo que es objetable, sin duda y sin embargo, es el empleo de la coacción y la explotación de actos sexuales a fin de avergonzar y rebajar a otro ser humano. La distinción es crucial. Por supuesto, pues para la primera objeción la sexualidad del intercambio es un problema, mientras que la segunda objeción la identifica el problema en la naturaleza coercitiva de unos actos sexuales. Este equívoco cobró especial gravedad cuando habló el presidente Bush al salir del Senado tras ver algunas de las fotografías. Preguntado por su reacción, contestó que era algo repugnante, sin dejar del todo claro si se estaba refiriendo a los actos homosexuales de sodomía y felación o a las condiciones y efectos físicamente coercitivos y psicológicamente rebajadores de la tortura. En efecto, si eran los actos homosexuales lo que encontraba repugnante, entonces se le había escapado claramente el problema de la tortura, dejando que su repulsión y moralismo sexual ocupara el lugar de una objeción ética. Pero si era la tortura lo que le parecía repugnante, entonces, ¿por qué utilizó ese adjetivo en vez de equivocado o objetable o criminal? La palabra repugnante guarda intacto el equívoco, dejando dos cuestiones problemáticamente entrelazadas: los actos homosexuales por una parte y la tortura física y sexual por la otra. De alguna manera, tachar estas fotografías de pornografía parece cometer un error categorial semejante. Las conjeturas de Burke sobre la psicología del fotógrafo son interesantes, y existe aquí sin duda cierta mezcla de crueldad y placer que necesita ulterior reflexión. Pero, ¿qué hay que hacer para dirimir la cuestión? No debemos preguntarnos por qué estamos preparados para creer que estas disposiciones afectivas son motivaciones operativas para poder abordar la cuestión de la fotografía y la tortura de manera crítica. ¿Cómo se nos aparecería la conciencia del fotógrafo o de la fotógrafa de que está grabando un crimen de guerra dentro de los términos de la fotografía? Una cosa es afirmar que algo de lo grabado es violación y tortura, y otra es decir que los medios de representación son pornográficos. Mi temor es que el viejo deslizamiento involuntario de la pornografía a la violación reaparezca, aquí sin estudiarlo. La opinión era que la pornografía motiva o incita a la violación,
que está causalmente relacionada con la violación. Quienes lo ven terminan haciéndolo. Y que lo que ocurre al nivel del cuerpo en la violación ocurre al nivel de la representación en la pornografía. No parece que tenga mucho sentido decir que las fotografías, en la época en la que fueron tomadas, intervienen como instrumento de indagación moral, de denuncia política y de investigación jurídica. Los soldados y el personal de seguridad fotografiados están claramente a gustos ante la cámara, por no decir que incluso están actuando ante ella. Y aunque es sugerido que podría haber un elemento de triunfalismo, la propia Burke sostiene que las fotografías actúan como recuerdos. Después afirma que los malos tratos se perpetran para la cámara, pero esa tesis que actúan como recuerdos. Después afirma que los malos tratos se perpetran para la cámara, pero esta tesis, que yo comparto con algún que otro reparo, la lleva a una conclusión de la que disiento. Afirma que los malos tratos están realizados por la cámara, por lo cual, según ella, las imágenes son pornográficas y que la visión del sufrimiento le produce placer al fotógrafo y supongo al consumidor de dichas imágenes. Lo que aparece en medio de este argumento sesudo es la presunción de que la pornografía está fundamentalmente definida por el placer visual producido por la visión del sufrimiento y la tortura de un humano o animal. Y llegados a este punto, si el placer está en la visión y se siente placer ante el sufrimiento retratado, entonces la tortura es el efecto de la cámara y la cámara, o más bien su mirada pornográfica, es la causa de la escena del sufrimiento. Se puede decir incluso que la cámara se convierte en el torturador. Unas veces Burke se refiere a los perpetradores de estas fotografías, pero otras parece como si los perpetradores fueran la fotografía y el fotógrafo. Ambas cosas pueden ser verdaderas en cierto sentido, pero el problema ético se agudiza cuando al final de su provocador artículo escribe que estas imágenes pornográficas han dejado al desnudo la poca fuerza que le quedaba a la retórica humanitaria en torno a la guerra. Supongo que quiere decir que las imágenes desmienten las justificaciones humanitarias para con la guerra. Esto puede ser cierto en algunos casos, pero la autora no dice exactamente por qué lo es. Parece como si el problema no fuera lo que retratan las imágenes, tortura, violación, humillación, asesinato, sino la denominada pornografía de la imagen, donde la pornografía se define como el placer experimentado por la visión de la degradación humana y por la erotización de esa degradación. Esta definición de la pornografía la vacía de la brutalidad específica de las escenas implicadas. Hay ejemplos de mujeres torturando a hombres, de hombres y mujeres violentando a mujeres iraquíes, a mujeres musulmanas para realizar actos homosexuales o masturbatorios. El torturador sabe que esto producirá vergüenza en los torturados. La fotografía potencia la vergüenza, ofrece una reflexión del acto de quien se ve obligado a realizarlo. Amenaza con difundir el acto para el conocimiento público y por lo tanto para la vergüenza pública. Por otra parte, vemos que los soldados estadounidenses explotan la prohibición musulmana del desnudo, la homosexualidad y la masturbación a fin de dar al traste con el tejido cultural que mantiene intacta la integridad de estas personas. Asimismo, tienen su propio sentimiento sobre la vergüenza y el miedo eróticos, mezclados con la agresión de manera muy particular. ¿Por qué, por ejemplo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra del Golfo se lanzaron contra Irak misiles en los que los soldados americanos habían escrito «Os lo metéis por el culo»? En este guión, el bombardeo, las mutilaciones y la muerte iraquíes están figurados a través de la sodomía, un guión que se supone que inflige la vergüenza ostensible de la sodomía a quienes son bombardeados. Pero, ¿qué nos dice inadvertidamente sobre los bombardeadores, esos que eyaculan misiles?
Después de todo, como se necesitan dos para cometer un acto de sodomía, se sugiere que los soldados ocupan su lugar en la escena fantaseada adoptando la posición activa y penetradora, una postura que no por estar encima los torna menos homosexuales, pero el hecho de que el acto figure como asesinato sugiere que está plenamente integrado en un circuito agresivo que explota la vergüenza de la sexualidad, convirtiendo el placer en una forma sádica cruda. Asimismo, el que los carceleros estadounidenses sigan esta fantasía obligando a sus prisioneros a actos de sodomía sugiere que la homosexualidad está equiparada con la destrucción de la personalidad, toda vez que en estos casos resulta evidente que es la tortura la responsable de dicha destrucción. Paradójicamente, esta puede ser una situación en la que el tabú islámico contra los actos homosexuales actúa en perfecto acuerdo con la homofobia existente en el ejército estadounidense. La escena de tortura que incluye estos actos homosexuales coaccionados y busca cercenar la personalidad mediante esta coacción. Supone que tanto para el torturador como para el torturado la homosexualidad representa la destrucción del propio ser. Obligar a cometer actos homosexuales parecería así significar imponer violentamente esa destrucción. El problema, por supuesto, es que los soldados estadounidenses buscan externalizar esta verdad coaccionando a otros a realizar los actos. Pero los testigos, los fotógrafos y cuanto orquestan la escena de tortura participan en esta especie de fiesta exhibiendo ese mismo placer que tanto degradan, al tiempo que exigen ver esta escena que significan una y otra vez. Además, el torturador, aunque rebaja la sexualidad, solo puede actuar implicándose en una versión de homosexualidad en la que actúa como quien está arriba, quien solo penetra, y quien coactivamente exige que la penetrabilidad se sitúe en el cuerpo del torturado. De hecho, la penetración coaccionada es un modo de asignar permanentemente en otra parte esa penetrabilidad. Obviamente Burke lleva razón al decir que se puede descubrir este tipo de placer en las fotos y en las escenas que retratan, pero cometeremos un error si insistimos en que la culpa la tiene la pornografía de la foto. Después de todo, parte de lo que debe explicarse es la excitación de la foto, la proliferación de la imaginería, la relación entre los actos fotografiados y los medios con los que tiene lugar esta muestra fotográfica. Parece existir frenesí y excitación, pero sin duda también una sexualización del acto de ver y de fotografiar que es de por sí distinta de, aunque actúen en tándem, con la sexualización de la escena representada. El problema aquí no es, empero, tanto la práctica de ver erotizado como la indiferencia moral de la fotografía, más su implicación en la continuación y reiteración de la escena cual icono visual. Pero no diremos que son la tecnología de la cámara, la digitalización o la mirada pornográfica las que tienen que cargar finalmente con la culpa de estas acciones. La tortura puede haber estado perfectamente incitada por la presencia de la cámara y continuado en anticipación de la cámara, pero eso no significa ni hace que la cámara o la pornografía sean su causa. Después de todo, la pornografía tiene muchas versiones no violentas y varios géneros más bien aburridos. En muchos casos y cuyo peor delito parece que es no conseguir suministrar argumento innovador. Todo ello plantea una cuestión importante sobre la relación entre la cámara y la capacidad de respuesta ética. Queda claro que estas imágenes fueron pasadas, disfrutadas, consumidas y comunicadas sin ir acompañadas del menor sentido de la indignación moral. Las preguntas que más surge plantear son cómo se produjo esta particular banalización del mal y por qué las fotos no llegaron a producir alarma, o solo demasiado tarde, o solo para quienes estaban fuera de los escenarios de la guerra y del encarcelamiento. Se podría esperar que la fotografía nos alertara sobre el abominable sufrimiento humano de la escena. Sin embargo, no tiene ninguna función moral mágica de ese tipo.
De la misma manera, la fotografía no se puede identificar con el torturador, aun cuando funcione como una incitación a la brutalidad. Las fotos han funcionado de distintas maneras, como incitación a la brutalidad dentro de la propia cárcel, como amenaza de vergüenza para los prisioneros, como crónica de un crimen de guerra, como alegato a favor de la radical inexaptibilidad de la tortura y como trabajo de archivo y documentación difundido por internet o mostrado en los museos de Estados Unidos, incluso en galerías y espacios públicos de la más variada índole. Las fotos han viajado fuera de la escena original, han abandonado las manos del fotógrafo o se han vuelto en contra del fotógrafo o fotógrafa, incluso le han podido frustrar el esperado placer, han dado origen a una mirada diferente a la que se le suele pedir repetición de la escena, y así es probable que necesitemos aceptar que la fotografía ni tortura ni redime, pero que puede ser instrumentalizada en direcciones radicalmente diferentes, según cómo esté marcada discursivamente y en qué medio de comunicación sea presentada o mostrada. Una realidad que vemos en esta foto en estas fotos es la presencia de unas normas que están siendo preteridas o infringidas. Así las fotos funcionan en parte como una manera de registrar cierta ilegalidad. ¿Qué importancia tiene el hecho de que las normas que fueron usadas para implantar una política en Abu Ghraib fueran pensadas originalmente para Guantánamo? En Guantánamo, Estados Unidos afirmó no considerarse vinculado por las convenciones de Ginebra, y en Irak está claro que, aunque estaban legalmente vinculados por estas convenciones, desafió los parámetros estipulados por ellas en su trato a los prisioneros iraquíes. El ardid jurídico mediante el cual Estados Unidos alegó que los prisioneros de Cap Delta no tenían derecho a protección a tenor de las convenciones de Ginebra, instituye la expectativa de que estos prisioneros son menos que humanos. Son considerados enemigos del Estado, pero no son conceptualizables en los términos de las normas atañaderas a la civilización y a la raza por las que se constituye el humano. En este sentido, su estatus como menos que humanos no solo lo presupone la tortura, sino también lo reinstituye. Y aquí, como nos advirtió Adorno, vemos cómo la violencia practicada en nombre de la civilización revela su propio carácter bárbaro, al tiempo que justifica su propia violencia presuponiendo la subhumanidad, condición de bárbaro, del otro contra quien va dirigida esa violencia. Por supuesto, la crítica del marco que se encuentra asediada por el problema de que quien presuntamente mira esta fuera del marco está aquí en un contexto primermundista, y de que quienes aparecen retratados permanecen anónimos y desconocidos. De esta manera, la crítica que yo he venido haciendo está a este lado de la línea divisoria visual, ofreciendo una crítica primermundista del consumo visual primermundista, u ofreciendo una ética y política primermundista que exigirían una respuesta indignada e informada de parte de aquellos cuyo gobierno perpetúa o permite semejante hecho de tortura. Y este problema lo agrava claramente el hecho de que la publicación en febrero y marzo de 2006 de la serie de fotos más extensa, más de 1000, por la revista electrónica Salon, se verá constreñida por la ley internacional a proteger la intimidad de las personas víctimas de los crímenes de guerra. Puede ser perfectamente que los materiales recibidos y publicados por Salon fueran los mismos que los que habían sido objeto de varias batallas jurídicas con el Departamento de Defensa, pero aun cuando falten algunas imágenes, su número es muy amplio. Los archivos filtrados por el Mando de Investigación Criminal del Ejército estadounidense incluían 1.325 imágenes y 93 videos, aunque estos obviamente no representan la suma total de la tortura, como señaló en 2006 la periodista Joan Walsh. Esta serie de imágenes de Abu Ghraib es solo una instantánea de las tácticas sistemáticas empleadas por Estados Unidos durante más de 4 años de guerra global contra el terror. Salon investigó los pies de foto empleados por el ejército estadounidense para identificar las distintas escenas de tortura de Abu Ghraib.
Pies de fotos que al parecer incluían errores ortográficos en los nombres y muchas imprecisiones en cuanto a la hora y el lugar que tuvieron posteriormente que subsanarse, como la realidad de los acontecimientos no estaba inmediatamente clara sobre la base de imaginería solamente, hubo que averiguar la línea temporal para poder entender la evolución y el carácter sistemático de la tortura. La cuestión de reconstruir, o si se quiere, de restituir la humanidad de las víctimas resulta más difícil, aun por el hecho de que las caras, aun cuando ya no estaban tan tapadas como parte del acto de tortura, tuvieron que ser deliberadamente ensombrecidas a fin de proteger la intimidad de las víctimas, con lo cual no las habemos con las fotos de unas personas que en su mayoría no tienen rostro ni nombre, pero podemos decir no obstante que el rostro ensombrecido y el nombre ausente funcionan como huella visual, aun cuando sean una laguna dentro del campo visible de la marca misma de la humanidad. Es, en otras palabras, una marca no registrada mediante una norma, sino por fragmentos que siguen la estela de una abrogación de lo normativamente humano. Dicho de otra manera, todavía los humanos torturados no se conforman fácilmente del todo a una identidad visual, corpórea o socialmente reconocible, sino que su oclusión y obliteración se convierte en el signo continuo de su sufrimiento y de su humanidad. No se trata de sustituir una serie de normas idealizadas para comprender lo humano por otras distintas, sino captar estos casos en los que la norma destruye la instancia cuando la vida humana, una animalidad humana, excede y resiste a la norma del humano. Cuando hablamos de humanidad, en semejante contexto nos estamos refiriendo a ese doble o huella de lo que es humano que deja confusa la norma del humano, o si se quiere también, que busca escapar de su violencia. Cuando lo humano trata de ordenar sus instancias, surge cierta inconmensurabilidad entre la norma y la vida que trata de organizar. ¿Podemos nombrar ese vacío o deberíamos ponerle nombre? ¿No es esta la escena en la que es aprendida una vida que aún no está ordenada por las normas del reconocimiento? Los nombres de las víctimas no están incluidos en los pies de foto, pero los de los perpetradores sí. ¿Lamentamos la falta de nombres? Conocerlo es y no es cosa nuestra. Podríamos pensar que nuestras normas de humanización exigen el nombre y el rostro, pero puede ser también que el rostro trabaje sobre nosotros precisamente mediante o como su velo, y que sea en y mediante este velo como está subsiguientemente ensombrecido. En este sentido, no es cosa nuestra conocer el rostro y el nombre y afirmar este límite cognitivo. Es una forma de afirmar la humanidad que ha escapado al control visual de la fotografía. Poner al descubierto ulteriormente a la víctima sería reiterar el delito, por lo que la tarea parecería ser toda una documentación de los actos del torturador, así como una plena documentación de quienes pusieron al descubierto, difundieron y publicaron el escándalo. Pero todo esto sin intensificar el poner al descubierto de la víctima, ya con medios discursivos ya visuales. Cuando se exhibieron las fotos en el Centro Internacional de Fotografía en Nueva York como parte de una exposición a cargo de Brian Wallis, no se dieron los nombres de los fotógrafos que las habían hecho, pero sí el de la primera organización de noticias que había aceptado publicarla. Tiene importancia el que fuera la publicación de las fotos lo que las introdujo en el ámbito público como objetos de escrutinio. No se le dio mérito al fotógrafo o fotógrafa. Por esto, en realidad, el fotógrafo, aunque no aparezca fotografiado, constituye parte de la escena publicada, poniendo así de manifiesto su clara complicidad. En este sentido, la exhibición de las fotos con pie y comentarios sobre la historia de sus publicaciones y recepción se convierte en una manera de poner al descubierto e impugnar el circuito cerrado del intercambio triunfalista y sádico que formó la escena original de la fotografía como tal. Esa escena se convierte ahora en el objeto, y nosotros, más que ser dirigidos por el marco, nos vemos dirigidos hacia él con la renovada capacidad crítica.
Aunque nos sentimos impresionados al ver estas fotografías, no es la impresión la que finalmente nos informa. En el último capítulo de Ante el dolor de los demás, Sontag intenta ir contra su crítica anterior de la fotografía, con una exclamación emocional casi exasperada que parece tan distinta a su habitual racionalismo comedido. Profiere que estas imágenes atroces nos persigan insistentemente. Si antes había reducido el poder de la fotografía a la mera impronta en nosotros de sus efectos obsesivos, mientras que la narrativa tiene el poder de hacernos comprender, ahora parece que se debe sacar cierta comprensión de este instante, de este insistente perseguir. Vemos la foto y no podemos apartarnos de la imagen que nos es transmitida de manera transitiva. La foto nos acerca a una comprensión de la fragilidad y la mortalidad de la vida humana. Ese estar en juego, de la muerte en el escenario de la política. Ya en Sobre la fotografía parecía perfectamente consciente de esto al escribir. Las fotografías afirman la inocencia y vulnerabilidad de unas vidas que se encaminan hacia su propia destrucción, y esta relación entre la fotografía y la muerte persigue insistentemente a todas las fotografías de personas. Tal vez Sontag se vio influenciada por Roland Barthes en este momento, pues fue el quien en la cámara lúcida, sí señor, sostuvo que la imagen fotográfica tiene una capacidad especial para modelar un rostro, una vida, en el tiempo del futuro anterior. En el tiempo del futuro anterior. La fotografía transmite menos el momento presente que la perspectiva. El patos de un tiempo en el que esto habrá sido. La fotografía opera como una crónica visual. No dice necesariamente lo que ya no es, sino solo y ciertamente lo que ha sido. Pero cada retrato fotográfico habla en al menos dos modos temporales, siendo tanto una crónica de lo que ha sido como la certeza protectiva de lo que habrá sido. Todos recordamos las famosas palabras de Barthes sobre lo que nos dice la foto de Lewis Payne en su celda mientras está esperando ser ahorcado. Va a morir. Leo al mismo tiempo. Esto va a ser y esto ha sido. Observo con horror un futuro anterior en el que está en juego la muerte. Don la mort es l'enjeu. Al ofrecerme el pasado absoluto de la pose, ahoristo, la fotografía me cuenta la muerte en el futuro. Pero esta cualidad no está reservada a los condenados a muerte por tribunales de justicia ni para el caso de quienes ya están muertos, puesto que para Barthes toda fotografía está catástrofe que instala y solicita una perspectiva sobre el pasado absoluto de una vida. ¿En qué condiciones esta cualidad de pasado absoluto se opone a las fuerzas de la melancolía y abre una forma más explícita de condolerse? ¿Es esta cualidad de pasado absoluto lo que se confiere a un ser vivo cuya vida no es pasado, la capacidad de ser digno de duelo? Confirmar que una vida fue, incluso dentro de la vida misma, es recalcar que una vida es una vida digna de ser llorada. En este sentido, la fotografía, mediante su relación con el futuro anterior, instala la capacidad de ser llorados. Tiene sentido entonces preguntarnos si esta idea no está relacionada con la impresión de Sontag, que estas imágenes atroces nos persigan insistentemente. Esta imprecación sugiere que hay condiciones en las que podemos negarnos a ser perseguidos insistentemente, o en las que esta persecución no puede alcanzarnos. Si no somos perseguidos insistentemente, no hay pérdida, no ha habido ninguna vida perdida. Pero si nos sentimos sacudidos o perseguidos insistentemente por una fotografía, es porque ésta actúa sobre nosotros, en parte sobreviviendo a la vida que documenta. Porque establece por adelantado el tiempo en el que esta pérdida será reconocida como tal. Así, la fotografía está relacionada mediante su tiempo gramatical con la capacidad de una vida para ser llorada, anticipando y realizando esa capacidad. De esta manera podemos sentirnos perseguidos por adelantado de manera insistente por el sufrimiento o por la muerte de los demás, o podemos sentirnos perseguidos con posterioridad cuando
no se ha hecho la comprobación del dolor, no solo o exclusivamente en un registro afectivo como opera la fotografía, sino instituyendo cierto modo de reconocimiento. La fotografía argumenta a favor de que una vida sea digna de ser llorada. Su patos es a la vez afectivo e interpretativo. Si podemos sentirnos perseguidos insistentemente es porque podemos reconocer que ha habido una pérdida y por ende que ha habido una vida. Es el momento inicial del conocimiento, una aprehensión pero también un juicio potencial, que exige que concibamos la capacidad de ser llorados como la precondición de la vida, la cual es descubierta retrospectivamente mediante la temporalidad instituida por la fotografía. Alguien habrá vivido, es una frase hablada dentro de un presente, pero que se refiere a un tiempo y a una pérdida que van a venir. Así, la anticipación del pasado avala la capacidad distintiva de la fotografía para establecer la capacidad de ser llorados como precondición de una vida humana cognoscible. Sentirnos perseguidos insistentemente es precisamente aprender esa vida antes de conocerla. La propia Sontag hace unas afirmaciones menos ambiciosas. Afirma que la fotografía puede ser una invitación a prestar atención, reflexionar, examinar las relaciones del sufrimiento masivo ofrecido por los poderes establecidos. Tengo la impresión de que la exhibición de las fotografías de Abu Ghraib en el neoyorquino Centro Internacional de Fotografía hizo precisamente eso. Pero lo más interesante para mí en cuanto a la creciente indignación y exasperación que expresó Sontag en sus escritos sobre el 11 de septiembre y en su artículo Ante la tortura de los demás, es que siguieran estando dirigidas contra la fotografía no solo porque la hacían sentir indignación, sino por no llegar a mostrarle cómo transformar ese afecto en una acción política eficaz. Sontag reconoce que en el pasado ha arremetido contra la fotografía con una actitud de denuncia moralista precisamente porque la fotografía enrabieta sin dirigir la rabia y por lo tanto excita nuestros sentimientos morales al tiempo que confirma nuestra parálisis política. Esta frustración la frustra ella también, puesto que parece que la culpa y una preocupación narcisista por lo que alguien puede hacer como intelectual primermundista, sin llegar de nuevo a atender el sufrimiento de los demás. Al final de esta consideración es una pieza de museo Jeff Wall, lo que le permite a Sontag formular el problema de reaccionar al dolor de los demás, implicando así, podríamos barruntar cierta consolidación del mundo museístico como un mundo dentro del cual ella tiene más probabilidades de encontrar espacio para la reflexión y la deliberación. En este momento podemos verla apartarse tanto de la fotografía como de las exigencias políticas de la guerra y volverse hacia la exposición museística que le da tiempo y espacio para el tipo de pensamiento y escritura que tanto aprecia. Sontag confirma su postura intelectual, pero mostrándonos cómo esta pieza de museo podría ayudarnos a reflexionar más atentamente sobre la guerra. En este contexto, preguntas torturados pueden mirar atrás y qué ven cuando nos miran a nosotros. A Sontag se la criticó por afirmar que las fotografías de Abu Ghraib eran fotografías de nosotros, y algunos críticos sugirieron que se trataba nuevamente de una especie de preocupación de sí misma, que paradójica y dolorosamente ocupaba en lugar de una reflexión seria sobre el sufrimiento de los demás, pero que ella estaba preguntando era si la naturaleza de las políticas secundarias por esta administración y de las jerarquías desplegadas a tal fin torna verosímiles tales actos de tortura. Considerados bajo esta luz, las fotografías somos nosotros. Tal vez estaba diciendo que al ver las fotografías nos vemos a nosotros mismos, viendo que somos esos fotógrafos, en la medida en que compartimos las normas que suministran
los marcos en los que estas vidas se plasman como desamparadas y abyectas, y a veces son contundentemente golpeadas hasta la muerte. En opinión de Sontag, los muertos están profundamente desinteresados de nosotros, no buscan nuestra mirada. El rechazo del consumismo visual que emana de la cabeza tapada, de la mirada apartada, los ojos vidriosos. Esta indiferencia hacia nosotros plasma una autocrítica del papel de la fotografía dentro del consumo mediático. Aunque pudiéramos desear ver la fotografía, nos dice claramente que los muertos no les importa si vemos o dejamos de ver. Para Sontag, esta es la fuerza ética de la fotografía, reflejar el definitivo narcisismo de nuestro deseo de ver y negar la satisfacción de esa exigencia narcisista. Puede que lleve razón, pero tal vez sea objeto también de nuestra preocupación crítica, nuestra incapacidad para ver lo que vemos. Aprender a ver el marco que nos ciega respecto a lo que vemos no es cosa baladí. Y si existe un papel crítico para la cultura visual en tiempo de guerra, no es otro que tematizar el marco coercitivo, el conductor de la norma deshumanizadora, el que limita lo que se puede percibir y hasta lo que se puede ser. Aunque la limitación sea necesaria para el enfoque y no exista un ver sin una selección. Esta limitación con la que nos ha pedido que vivamos impone condicionamientos a lo que puede ser oído, leído, visto, sentido y conocido, lo cual opera así en el sentido de socavar tanto una comprensión sensata de la guerra como las condiciones para una oposición sensata a la guerra. Este no ver en medio del ver, este no ver que es la condición del ver, se convirtió en la norma visual, una norma que ha sido nacional, dirigida por el marco fotográfico de la escena de la tortura. En este caso, la circulación de la imagen fuera de la escena de su producción ha dado al traste con el mecanismo de la deslegitimación, dejando tras sí toda una estela de dolor e indignación.